¿Conoces los manglares? Estos maravillosos ecosistemas son el hogar de múltiples especies de animales. Se llaman manglares porque son bosques formados por estos peculiares árboles llamados mangles. Los mangles son asombrosos. ¿Quieres saber por qué? Bueno, estos árboles no son como cualquier otro. Tienen adaptaciones sorprendentes. Suelen crecer a orillas del mar, de esteros o de lagunas, donde el suelo muchas veces es altamente salino, fangoso o arenoso, y pueden llegar a tener muy poco oxígeno. A pesar de crecer en zonas húmedas e inundables, estos ecosistemas se pueden comparar a un sistema desértico, porque a pesar de haber abundancia de agua, las plantas que ahí se desarrollan deben adquirir el líquido en contra de un gradiente de concentración de sales. Los mangles poseen mecanismos que les permiten separar la sal del agua que aprovechan, a costa de un gasto importante de energía. En promedio, un árbol de mangle mide de 1.5 a 15 metros de altura, pero hay mangles que incluso pueden alcanzar los 30 metros. ¿Ves todas esas raíces? Son para anclarse bien al suelo. Es gracias a ellas que los mangles soportan el choque de las olas del mar o las fuertes corrientes de los ríos. Muchas otras plantas no podrían sobrevivir en estas condiciones tan extremas. Pese a que las especies de mangles en México son pocas, existe una amplia variabilidad en la composición, estructura y función. A nivel local, las características de los mangles se modifican de acuerdo con el relieve, el tipo de sustrato, el grado de inundación, los niveles de salinidad y con las perturbaciones naturales y humanas. Por esto, los mangles que encontremos en Baja California Sur pueden llegar a ser muy diferentes a los del sur de Chiapas, por ejemplo. Los mangles son árboles con un excelente gradiente adaptativo, ¿no crees? Pero sus increíbles adaptaciones no es lo único que hace especial a estos mangles. Este hábitat es una zona de transición entre los ecosistemas terrestres y los marinos, y frecuentemente existe una conectividad entre los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral que permite el flujo de las especies que viven en ellos. Juntos, los manglares conforman el lugar de alimentación, desarrollo y refugio de gran variedad de aves, reptiles, peces y alevines, crustáceos y moluscos. La pesquería del camarón, una de las más importantes en México, existe gracias a la gran cantidad de lagunas costeras que albergan importantes humedales, como áreas de manglar y marismas, en donde se refugian las poslarvas de camarón y se desarrollan durante varios meses hasta alcanzar sus fases juveniles, momento en el cual migran al mar para completar su ciclo de vida. Es por esta razón que los manglares juegan un papel muy importante en la producción pesquera. Por otra parte, los manglares protegen las costas al ser sistemas naturales de control contra inundaciones y otros factores geológicos, actuando como barreras. En aquellos sitios en donde los manglares se han mantenido, el impacto de fenómenos naturales como ciclones y tsunamis ha sido menor al de aquellos sitios en donde se destruyeron o no existen esas barreras naturales. Además de eso, los manglares son sumideros de dióxido de carbono y captura de gases de efecto invernadero. Funcionan como filtros biológicos en la retención y procesamiento de algunos fertilizantes utilizados en la agricultura, mejorando la calidad del agua y abasteciendo los mantos freáticos, actuando como barrera contra la intrusión salina, lo que significa que evita que el agua salada entre a los acuíferos y se mezcle con el agua dulce. De los 125 países y territorios que poseen este ecosistema, el nuestro se posiciona en el cuarto lugar, tan solo por debajo de Indonesia, Brasil y Australia, conformando así el 6% del total mundial. Pero a pesar de su abundancia, puede considerarse una especie rara debido a la distribución restringida de su hábitat. Según datos de la Semarnat, 4 de estas especies, el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle negro y el mangle botoncillo, se encuentran bajo la categoría de amenazadas, lo que significa que están en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo en caso de que los factores negativos sigan persistiendo. Las actividades humanas como el desarrollo de la industria turística, la ganadería, la acuicultura y la agricultura son factores importantes que atentan contra los manglares.
La proximidad de los manglares al océano los convierte en lugares ideales para las granjas de camarones y otros tipos de acuicultura salada. Más aún, son áreas ricas en nutrientes y parte de sistemas humedales más extensos, lo que los hace atractivos como zonas para la agricultura. La contaminación también influye, por ejemplo, los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, los pesticidas y fertilizantes agrícolas. Además de eso, el cambio climático causa dos efectos importantes en el mundo. El nivel del mar sube y la composición química de los océanos se modifica. Es muy probable que el ritmo al que ocurre esto supere la capacidad de adaptación de los bosques de manglares y las especies que viven en ellos. Actualmente, las áreas naturales protegidas y los sitios Ramsar son lugares de suma importancia para la conservación de los manglares. También existen normas y leyes que protegen y contemplan la conservación de estos ecosistemas. Pero el trabajo para el cuidado de estos magníficos bosques no termina ahí. Si en tu localidad o municipio cuentan con manglares, podrías formar parte de los grupos de apoyo e involucrarte en las campañas que se organizan para el cuidado y preservación de los manglares. La unión y cooperación de los ciudadanos puede hacer cambios más grandes de lo que te imaginas.